queremos recibir a una querida amiga, Nieve Machiavelli. Nieve es abogada de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad de Belgrano, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca, España, máster en Administración de Justicia de la Universidad Unitelma Sapienza, Roma, Italia, máster en Prevención de Violencia de Género de la Universidad de Salamanca, directora del Programa Multidisciplinario de Inteligencia Artificial y Género de la UBA, de la cual me siento honrado de ser alumno y también algunas veces tirar algún comentario, algún conocimiento como profesor, líder del proyecto de IA y género del IALAP, que lidera ella junto con un gran equipo, y Juan Corbalán, profesora, del que somos parte también en esta red enorme de cambio e innovación de los poderes judiciales, profesora de posgrado de diferentes universidades, disertante en numerosos congresos, conversatorios, jornadas, fundamentalmente en el último tiempo, Derecho Público, Violencia de Género e IA. Y actualmente se desempeña y trabaja como jueza de cámara en la Sala 4 del Fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Consumo de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bienvenida, Nieves, a nuestra comunidad. Comandanta, la nave es suya, ya puedes comenzar. Bueno, muchísimas gracias, Mario, querido, por tu presentación, por la convocatoria, a todo tu equipo también. Veo que son una comunidad muy grande, así que muy contento de poder intercambiar con ustedes algunas cuestiones inherentes a esto que los que venimos dedicando, como vos decís, que tiene que ver con la inteligencia artificial y con el género. Así que bueno, nuevamente muchas gracias y muchas gracias a ustedes por escuchar del otro lado. Así es que bueno, a ver, en general yo arranco por el principio, como dice la regla, ¿no? Pero en esta ocasión vamos a arrancar por el final. ¿Y por qué digo por el final? Porque si no siempre al final, cuando quiero hablar de esa parte luminosa de la inteligencia artificial, casi no queda tiempo, casi que los agarro cansados. Entonces, yo sé que muchas veces se pone el foco en la problemática que presentan algunas técnicas de la inteligencia artificial y eso a veces, digamos, actúa como una barrera al uso de la inteligencia artificial, pero lo que yo, digamos, por lo que me gustaría empezar es para mostrarle que no todo está perdido, de que hay técnicas muy interesantes para utilizar en lo que al menos cuestiones de género refiere. Así que voy a comenzar por compartirles pantalla y, aguarden un segundito, compartir, ahí está. Y mostrarles lo que fue, en pocas filminas, de lo que se trata este proyecto que trabajamos en el IA Lab. Voy a intentar compartir desde el inicio. Tengo tantos botones acá que la verdad que... ahí está. Presentación con diapositivas desde el principio. Ahí se ve perfecto. Ahí se ve, ahora voy a correr todos estos botones que tengo después acá. Guárdenme, porque si no, no lo puedo ver. Ahí está. Bueno, vamos a empezar entonces para el final porque me interesa poner el foco en un proyecto muy interesante que trabajamos desde el proyecto que lidero en el IA Lab, que es el proyecto de automatización de denuncias en materia de violencia de género, que esto tiene más o menos 3 años, que lo hemos hecho como una prueba piloto, que nos demoramos bastante porque significó un trabajo muy grande de gobernanza de datos. Acuérdense que cuando hablamos de gobernanza de datos significa hacer un análisis cualitativo y cuantitativo, o sea, no solo cuantitativo, de estadísticas, datos, etcétera, sino desmenuzar los datos. Y luego de ese trabajo, cuya fuente fue en ese momento el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, donde se recepcionaban la gran cantidad de denuncias de ilícitos cometidos en contextos de violencia de género, bueno, decidimos incursionar en una prueba piloto para proyectar lo que se conoce como una denuncia inteligente.
a partir de una técnica que se conoce también, y seguramente ustedes ya lo deben haber visto con Mario o con alguno de sus docentes, a partir de la técnica más básica de la inteligencia artificial, me estoy refiriendo a la técnica de automatización de documentos, en este caso con intervención humana reducida, ¿sí? Que como explica acá la Filmina, necesitamos interactuar con el algoritmo, en este caso con un agente conversacional que ahora les voy a mostrar, y que, bueno, esto digamos, se ciñó a una figura penal específica. ¿Por qué a esta figura? Porque luego, como les dije, un proceso de gobernanza de datos, las estadísticas nos mostraba que era muy recurrente la denuncia específica del incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, que dicho sea de paso, involucra lo que se conoce como violencia económica contra las mujeres, que es la causa más, digamos, la más común es cuando la mujer reclama ante el fuero penal que su expareja no le pasa la manutención necesaria respecto de los hijos menores en común. Y esto era como una figura muy recurrente en donde únicamente involucraba a esta figura, no otras figuras. ¿Sí? Que a veces cuando hablamos de ilícitos cometidos en contexto de violencia de género, en general suelen concursar varias figuras. Bueno, en estos casos, digamos, de toda la data relevada, surgía que en más del 95% de, digamos, de las denuncias solamente se refería con esto. En general eran parejas que ya, digamos, que ya se habían separado hacía varios años atrás, y que siempre quedaba esta cuestión de que no se le pasaba la manutención respecto de los hijos menores en común. Entonces, por eso es que decidimos probar con este tipo de ilícito, porque las normas eran muy claras, se podía diseccionar fácilmente toda la información que era necesaria para poder programar el algoritmo, ¿sí? Así que bueno, aclarado esto, les cuento que nosotros logramos hacer esto, como les decía, luego de un proceso de gobernanza de datos, en donde diagnosticamos esto de la necesidad de incursionar sobre este tipo de figura y no en otra, lo cual no era menor, porque ustedes fíjense que en estos casos de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, en general a la mujer que iba a denunciar se la sometía al mismo proceso de toma de denuncia con un montón de preguntas estandarizadas que para esta figura en concreto resultaban innecesarias. Y eso hacía que quizás una mujer que solamente iba a reclamar la manutención de digamos, de sus hijos menores, terminaba por estar, por ejemplo, frente a un operador jurídico más de 2 horas. Entonces, es como que esta cuestión no resultaba menor, porque ahí es como cuando empezamos a darnos cuenta que quizás no era la mejor solución estandarizar siempre preguntas para todo el abanico de posibilidades o de situaciones de denuncia de ilícitos cometidos en contexto de violencia de género, ¿sí? Digamos, en este caso en particular nos dimos cuenta que no era necesario hacer determinadas preguntas y que solamente era necesario hacer estas que ustedes van a ver, ¿sí? Con lo cual, bueno, yo ahora, esto está todo plasmado en un informe de investigación que se publicó en el IALAB, y que desde luego esto optimizaba el proceso casi en un 70%. No solo porque la mujer respondía lo que solo debía responder en cuanto a información útil para investigar estos casos, sino por el tiempo, digamos, el menor tiempo en que la mujer le llevaba terminar con el proceso de denuncia. Y luego de este análisis, que como les decía, es la parte o la pieza fundamental al momento de decidir qué técnica voy a utilizar, es cuando digamos, nos aclaró el panorama que para este tipo de situaciones no era necesario, por ejemplo, acudir a otras técnicas como la predicción, sino que el proceso, el traje de medida de este caso era la automatización, ¿sí? Y digo esto porque muchas veces digamos, en toda en la efusividad, ¿no?, de utilizar inteligencia artificial, quizás todos, no sé por qué, comenzamos por decir yo quiero predecir, ¿no? Porque bueno, porque la niña bonita de la inteligencia artificial desde luego está en el aprendizaje automático, ¿no? Sin darnos cuenta que también tenemos la clasificación y detección inteligente y la automatización de documentos. Y bueno, la verdad es que al principio cometimos el grueso error de creer que podíamos
o que debíamos implementar la técnica de predicción, y luego nos dimos cuenta que ni siquiera era necesario por el tipo de figura que está involucrada acá, que es una figura de peligro abstracto, que no es necesario diagnosticar un riesgo porque ya de por sí la figura tiene un riesgo en sí mismo. Por eso les digo que toda esta etapa previa es necesario masticar y desmenuzar la información y trabajar en equipo con distintas habilidades, como porque determinar o decantar qué técnica es la que más o que mejor se ajusta al proyecto es la parte fundamental. Aclarado esto, bueno, la gobernanza de datos, ya se los dije, es el análisis de ambos. ¿Y esto por qué es importante hacerlo? Porque luego del análisis cuantitativo y cualitativo, nosotros podemos determinar, bueno, tener como un mapa de tareas, ¿no? O sea, es lo que nos lleva a decir, ok, bueno, este proceso significan estas tareas, ¿no? Es como que nos permite visualizar con perspectiva de qué se trata el trabajo que voy a llevar adelante. Y ahí es donde, por ejemplo, veíamos que había un montón de procedimientos que le eran aplicables a la mujer para estos casos cuando quizás resultaba innecesario. Y bueno, y eso nos llevó a el siguiente escalón, ¿no? de este tipo de proceso. Igual les aclaro que no es que, digamos, hoy no hay escrito una receta mágica de cómo desarrollar un sistema inteligente. Esto nosotros lo podemos hablar desde el día live hoy con perspectiva, es decir, hoy podemos decir de qué se trata luego de haber transitado el camino, pero no es que hay algo escrito en donde dice la receta es esta. Porque como les digo, esto es un traje a medida, ¿sí? Es muy difícil que un sistema pueda ser replicado o transmitido digamos, a todos los casos. Siempre es necesario analizar el proceso en el cual yo quiero aplicar inteligencia artificial. Bueno, entonces el próximo escalón es, luego de que vimos todo, este análisis desmenuzado, lo que nos dimos cuenta era que había que hacer dos cosas. Bueno, fundamentalmente había que codiseñar el proceso. ¿Por qué? Porque no se puede hacer lo mismo con más tecnología. Es decir, un proceso que presenta deficiencias es perjudicial para las personas humanas, tanto no solo para las mujeres, sino también para el operador que pierde tiempo. Era necesario codiseñarlo y adecuarlo, ¿no? Esta revisión que nos viene bien a todos, cuando miramos en detalle cómo son los procesos, nos dimos cuenta que había que codiseñarlo, un montón de cosas en las que se propuso quitarlas de esta forma en que se investigaba este delito en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, y es así que hicimos un árbol de decisión. El árbol de decisión hace hincapié en las decisiones, es decir, que frente a una situación pueden, digamos, ir por dos caminos diferentes, se puede optar por una salida o por la otra salida. Y como ustedes ven, no importa esto que no se lea, es simplemente una representación de lo que significó, lo que fue el árbol decisional que hicimos para este caso incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Bueno, lo que nos llevó es a poder, si se quiere, plantear los diferentes documentos que eran necesarios para que un fiscal en definitiva pudiera firmar. Ahora se los voy a mostrar. Nieves, sí. Entonces lo que mostraste recién ahí es, frente a la posibilidad de la denuncia, incumplimiento de asistencia familiar, eran todas las posibilidades procesales de decisión jurisdiccional que podías tener. Ese árbol que tenías ahí era todos los caminos posibles, digamos, eso hiciste con el equipo. Lo que hicimos fue todos los documentos posibles que que eran necesarios realizar, solo hasta la elevación a juicio. Bien, buenísimo. ¿Sí? Uno, si quiere, puede arbolar menos. En este caso, como era bastante corto los pasos a seguir, decidimos arbolar todo lo que es la instrucción. Hasta la elevación a juicio. Exacto, sí. Bueno, y acá yo les voy a mostrar el modelo en donde se ve el producto terminado, ¿sí? En donde, le voy a poner play. Esta es una rama. Les aclaro que esto es a partir de... Esto es, a ver, es un agente conversacional, ¿no? Que tiene intervención humana porque nos va preguntando cosas que nosotros vamos contestando. Desde luego que la técnica de automatización no es que nos pregunta cualquier cosa el algoritmo, son las preguntas que previamente nosotras, las personas humanas, decidimos que el algoritmo tiene que realizar para esta figura en particular. ¿Sí? No está decidiendo solo el algoritmo, nos está preguntando lo que nosotros
decidimos que nos debía preguntar. Y les muestro solo una rama. En esta rama nos va a traer 2 documentos, ¿sí? Podrían ser 20 documentos, no importa. En esta rama, que es el caso de incompetencia, bueno, ahora les voy a mostrar que nos va a traer 2 documentos. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Acá nos está preguntando, por ejemplo, datos personales de la persona que está realizando la denuncia, cuántos hijos tiene y dónde viven los menores. Por una jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, resulta que donde viven los menores es donde que le corresponde la jurisdicción. Y acá cuando la madre señala el domicilio, bueno, el algoritmo con el mapa nos está detectando de que vive en provincia de Buenos Aires, nos está marcando que esa calle es en la calle, digamos, es en Lanús. Y como consecuencia de ello, lo que nos trae a propuesta digamos, del operador jurídico van a ser 2 cosas. Primero, nos trae la denuncia lista para poder, digamos, verificar, chequear que esté todo bien. Y a su vez nos trae otro documento, que en este caso es un planteo de incompetencia, que en general, cuando pasan estas situaciones, está arreglado que el fiscal le pide al juez que declare la incompetencia, ¿sí? Entonces, en este caso en particular, de vuelta, voy a ir atrás un segundo. Fíjense. A ver. Vamos ahí. Ahí puse play. Bueno, no. En el anterior al planteo de incompetencia era la denuncia. ¿Cuánto demoró todo esto? Minutos nada más. Fíjense que antes se hacían alrededor, digamos, por las mismas denuncias se hacían alrededor de 80 preguntas, ¿sí? Además de medir en riesgo en una situación innecesaria como era en este tipo de delitos. En cambio, luego de un trabajo de articulación, como les dije, con diferentes actores, se logró, digamos, hubo consenso en qué tipo de preguntas mejor se amoldaban a esta toma de denuncia inteligente, y bueno, y se determinó esto, ¿no? Que preguntando estas poquitas cosas, en esta rama, si alguien decía que el domicilio era tal, me marcaba dónde, y automáticamente nos trae el documento. Como les dije, en este caso eran 2 documentos, pero si hubiesen sido 20, porque la situación así lo ameritaba, bueno, entonces nos traía 20 documentos. Y esto parece que no, pero nosotros, digamos, los jueces, las juezas digamos, que nos dedicamos a esto, y más los que tienen la competencia penal, no están poniendo el foco en de qué manera vamos a evitar la revictimización de las mujeres cuando, siendo víctimas de violencia, en este caso de violencia económica, no, digamos, reciben por parte del Estado procedimientos judiciales tediosos, que no solo la ponen a polulear por digamos, por toda la ciudad. Ahí está el caso Marito que vos siempre comentás, del caso de Mendoza, que terminó en la ciudad de Buenos Aires, sino que además la cantidad de horas que se pierden, y además esto de exponerla a responder preguntas innecesarias. Cuando si le ponemos cabeza a estas situaciones, bueno, puede que nos sorprendamos muchísimo en que muchas veces se preguntan cosas innecesarias. ¿Innecesarias para qué? Para poder investigar, porque en definitiva las preguntas que son necesarias son aquellas que mejor le sirven al fiscal y al juez para tomar una decisión. ¿Está bien? Digamos, no tengamos esto de preguntar para tener estadísticas, también es bastante material crítico. Así que esto, digamos, quise compartírselos porque es un producto final para que vean que la inteligencia artificial, digamos, más allá de que a veces recibe determinadas críticas, bueno, esto es un caso puntual en donde se pudo trabajar un modelo de denuncia inteligente. ¿Y qué pasó acá? Cuando, digamos, la denuncia inteligente tiene la posibilidad de luego poder hacer un híbrido, es decir, combinar con otro tipo de IA, por ejemplo, con el aprendizaje automático, y entonces puede que combine un análisis del dato que nos pueda servir a futuro, sí, para predecir, porque a medida de que se va nutriendo con datos, entonces estamos hablando de IA basada en datos, no basado en modelos expertos, aunque pónganle que la automatización tiene bastante parecido al modelo experto, pero esto es lo que posibilitaría que a futuro
¿sí? Los algoritmos pudieran también tener, digamos, un análisis de datos que podrían servir muchísimo para poder predecir un montón de cosas. Digamos, no tiene techo lo que se puede predecir. Así que esto Nieves, es una técnica muy interesante. Sí, Marito. ahí un par de consultas. Una, que a mí siempre también nos pasó cuando formamos al equipo nuestro para el tema de hacer el arbolado. Recién preguntabas cuál era la herramienta que se utilizaba. En realidad es un equipo que está frente al arbolado, codea y hace arquitectura de entrenamiento de datos, digamos. No hay una herramienta previa, más allá que después va a haber un anuncio de que el Dialab va a empezar a tener formatos como prefigurados para aplicación, pero eso lo vamos a dejar para adelante. Te quería decir previo a la IA, tener con los equipos trabajo de reflexión del proceso es muy piola, porque eso no es tecnología y es repensar cómo hacer las cosas y te das cuenta cuando estás arbolando, decir, pará, esto no lo hago a la macana. Eso por un lado. Y después lo otro es preguntarte la tarea interna, que es la de estandarización de esos documentos con el resto de juezas y jueces, porque bueno, también sabes que cada uno tiene su criterio y este trabajo también es con un catálogo documental en el que hay que llevar acuerdo a que el documento que se genera a la hora de la automatización esté consensuado, digamos, toda una tarea, ¿no? Pues digo, quiero preguntarte eso porque es muy complejo, es la tarea previa y esta, más allá del desarrollo tecnológico, digamos. Bueno, déjame responderte lo siguiente. Como vos decís, si no hay un equipo multidisciplinario que haga todo este trabajo en conjunto, cuando digo en conjunto es, no se crean que hacer un sistema inteligente es un tema de informáticos solamente. Es decir, cuando hablamos de equipo significa que todos los que forman parte, digamos, de la decisión, del que toma decisión y del que no, todo lo que van a formar parte de sentarse y analizar los datos, digamos, tienen que de alguna manera comprender o adentrarse en cómo se vienen desarrollando los procesos. O sea, es fundamental entender, yo digo, es fundamental decantar con el colador, bueno, a ver, de todo esto, ¿qué decanta? Y decanta esto, por eso digo, lo primero que le va a decantar es un mapa de tareas, que no es lo mismo que el árbol de decisión, no se confundan. El mapa de tareas es, a veces se hace como ravioles también, es como que tiene una entrada y una salida, que no es lo mismo, es decir, el mapa de tareas es, si ustedes quieren, todo el proceso, se hace todo el proceso y se mapea todo digamos, todas las variables que puede llegar a tener un proceso. ¿Está bien? Pero para nosotros desarrollar un sistema inteligente es necesario hacer un mapeo, pero ¿para qué? Para que tomemos una decisión de qué hay que codiseñar, que créanme, siempre hay que codiseñar, porque cuando uno revé los procesos se da cuenta de que hay muchas cosas que se hacen al cohete, ¿sí? O que se hacen mal, y entonces eso es lo que nos va a permitir finalmente hacer el árbol de decisión. Y eso es lo que nos va hacia el final del camino y no antes. Eso es lo que nos va a poder determinar qué tipo de técnica de IA mejor se acomoda a lo que yo quiero hacer. No se puede de antemano determinar qué tipo de IA quiero utilizar. Eso viene hacia el final del camino y no antes. Y como les dije, no es posible hacer lo mismo con más tecnología, ¿sí? O sea, lo que hay que hacer es hacer este trabajo de desmenuce, de mejoramiento de proceso, que eso es de los humanos, como decís, y luego ahí viene, sí, la técnica de IA. Y esto es para este caso, lo que no quiere decir que sea para otro. Y respondiendo ahora a tu segunda cuestión, desde luego, miren, lo primero que nos pasó a nosotros, a mí en particular, era que me miraban como una marciana, pues esto es del año 2018. Entonces, imagínense en el año 2018 cuando yo iba con un proyecto de IA de denuncia inteligente. Digamos, los fiscales no me recibían. ¿Entienden que me cerraban la puerta? No querían saber nada. Bueno, fue un trabajo duro. Hacer entender que esta técnica lo que permite es hacer lo que nosotros queramos, no lo que el algoritmo quiere. En realidad, o sea, igual aunque el algoritmo hiciera lo que quiere, en definitiva los que tomamos las decisiones somos nosotros. Pero este no era el caso. Este era un caso en donde nosotros decimos, bueno, decime, ¿qué modelo querés? Quiero este. Perfecto. ¿Qué querés que diga ese modelo? Eso. Bueno, este algoritmo te va a decir eso. Es decir, tomó tiempo comprender de que era posible, de que si le gustaba que terminara con punto y coma, iba a decir punto y coma, que si quería...
En definitiva, se podía utilizar este agente conversacional para cada una de las fiscalías de género, con los distintos fiscales, que cada uno acomodara a su medida el modelo que él quisiera o que ella quisiera, si no era una imposición. Y esto se trabajó con una fiscalía como a modo de prueba piloto, y la verdad que estaba muy contenta porque era, digamos, porque se podía reducir muchísimo los tiempos, no solo de las mujeres, sino también, como les dije, de los operadores jurídicos que estaban del otro lado, que le era muy sencillo trabajar. Pero bueno, todo cuesta, es muy difícil implementar luego, es muy difícil que los planetas se alineen. Así que con esto le termino la cuestión. Y bueno, no sé cuánto tiempo me queda, pero si quieren, yo puedo... Hay una consultita Sí. que te quieren, que es claramente las grandes, digamos, va en la línea de las grandes preocupaciones. Estás procesando datos sensibles y es cómo haces el tratamiento, el proceso, el alojamiento y la protección de los datos a la hora de este tipo de desarrollo. Bueno, la primera cuestión digamos, que definimos es que este tipo de algoritmo, el nombre es Prometea, que es, digamos, es el algoritmo que es propio del Ministerio Público Fiscal, y por el cual convenió con la UBA para hacer el laboratorio, no aloja datos, como primera cuestión. Y lo otro es que, bueno, todo el equipo multidisciplinario que trabajó en este proceso en particular, todos trabajamos, y me incluyo, todos en ese momento trabajábamos en el Ministerio Público Fiscal, con lo cual teníamos acceso a todas las bases de datos, de manera que trabajamos internamente. Y aunque eso no fuera así, si eso, mejor dicho, no fuera así, de hecho hemos trabajado con un montón de datos que no nos pertenecían, por ejemplo de juzgados que tienen otra base de datos, bueno, ahí la gente de Rielab también desarrolló digamos, un producto, un sistema que anonimiza. Así que bueno, también se puede recurrir a la anonimización para, no, digamos, para poder trabajarlos correctamente. ¿Sí? Genial, genial, buenísimo. Así es que bueno. Bueno, y ahora sí, les voy un segundo por el principio, porque un poco me gustaría explicar, ¿no? Todas estas cuestiones. Aguárdenme un segundito que les voy a compartir pantalla de nuevo, porque me fui. Ahí está. A veces esta computadora, todo muy bonito con la inteligencia artificial, pero a veces mi computadora se muere. Ahí está. Bueno, y ahora vamos un poco al origen de todas estas cuestiones. Yo siempre digo que es muy importante entender cuál es la vinculación, la importancia que es vincular toda la cuestión de la utilización de la inteligencia artificial con el flagelo de la otra pandemia, que es la violencia de género contra las mujeres, o la violencia que padecemos normalmente las mujeres. ¿Y por qué es necesario, digamos, poder entender la vinculación? Bueno, porque yo siempre digo y no lo digo yo, en realidad de todas las fuentes que hemos estudiado cuando hacía mi maestría en Salamanca digamos, de violencia de género, es que nosotros digamos, se ha creado un modelo cultural que viene de arrastre de miles de años de evolución y más intensificado sobre todo a partir de la modernidad, en donde ese modelo cultural propicia una división de roles que ustedes conocen, por el cual, digamos, por ser varón te correspondería cumplir con determinadas expectativas y por nacer mujer te correspondería cumplir con otras, ¿sí? Perfecto. Ustedes hasta ahí me dirán, bueno, ok, perfecto. Eso lo entiendo. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo que pasa es que este modelo en el cual nosotros hoy vivimos, y que como les dije, según la Organización Mundial de la Salud, mejor dicho, la ONU también la declaró como una pandemia, o sea, es un problema cultural, social y cultural, ha tenido lugar o ha podido gestarse esta situación de violencia gracias al aporte de lo que se conoce como mediación cultural. ¿Y qué significa esto? Que hay determinados vehículos que a lo largo del tiempo han posibilitado que este modelo se vaya transmitiendo de generación en generación, y
algunos de esos vehículos que les puedo mencionar, bueno, son, por ejemplo, muy ligados al pensamiento científico. Acuérdense que el pensamiento científico fue más que nada en una época donde, ustedes recuerdan que con la modernidad, por ejemplo, a través de las investigaciones de la época, las mujeres quedaban del lado de los seres irracionales junto con los animales, mientras que los varones eran considerados por el pensamiento científico los seres racionales que tomaban por eso las decisiones. Y eso no era una cuestión menor porque, bueno, porque justamente eso fue lo que de alguna manera fue colocando a esta mujer, digamos, a las mujeres en una situación, si se quiere, de inferioridad respecto a la toma de decisiones. Otro de los vehículos que han posibilitado digamos, esta asignación de roles y modelos culturales en donde el varón se posiciona por sobre las mujeres, ha sido, bueno, las religiones monoteístas, bueno, la literatura, todo lo que tiene que ver con la mitología, y más recientemente todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, bueno, desde luego con la educación que recibimos, bueno, la familia, a ver, el cine, por ejemplo, la publicidad tiene un papel muy importante, y ahora, ¿por qué no?, la tecnología. ¿Y por qué les digo la tecnología? Bueno, porque la tecnología, precisamente, si no la gestionamos de manera adecuada, es otro vehículo, ¿sí?, que posibilita la retransmisión de estereotipos de género, por ejemplo, y eso es lo que justamente a lo que tenemos que poner mayor atención, porque como ninguna otra tecnología, la inteligencia artificial, si bien es grandiosa para determinadas cuestiones, también es cierto que puede profundizar de una manera, digamos, bastante grave, digamos, puede reproducir los estereotipos de género y ofrecer desarrollos o sistemas que coloquen o presenten desventajas contra las mujeres o discriminación directamente. Eso es por eso la base de comprensión que yo siempre le pongo el foco, y que de hecho, bueno, ahí digamos, estuvo también el documento de la UNESCO, y por eso incluso los documentos de la Unión Europea y la OCDE ponen el foco también en la necesidad de trabajar en lo que a género refiere con la inteligencia artificial. Fíjense que es la inteligencia artificial la que presenta estas cuestiones, no es el blockchain, o sea, no hay OCDE o sea, es justamente con la inteligencia artificial en donde le ponemos el foco, porque como les dije, puede ser otro vehículo que posibilite esta asignación de roles que tanto daño les vienen haciendo, o nos vienen haciendo a la sociedad entera, no solamente a las mujeres. Y fíjense que tanto es así que este modelo genera violencia, que en determinados perfiles de varones, esto que ustedes están mirando en este momento, es digamos, la arquitectura del pensamiento de un varón violento. Hay muchísimos textos que ustedes pueden leer al respecto, y que lo que significa es que, como cualquier otro, pero en este caso digamos, me voy a referir al varón violento, determinadas creencias, determinados, si se quieren, pensamientos, ¿sí?, crean lo que se conoce como las distorsiones cognitivas, creencias irracionales, que son los llamados esquemas mentales rígidos. ¿Y qué pasa? Frente a estos esquemas mentales rígidos que tienen lugar, por ejemplo, respecto de a qué le corresponde hacer la mujer y a qué le corresponde hacer al varón, sucede que, como pensamos, sentimos, ¿no? Y que frente a digamos, a la amenaza de ese pensamiento, es decir, frente a la sensación de que ese pensamiento se ve amenazado, por ejemplo, cuando la mujer no hace lo que el varón entiende debe hacer la mujer, ese sistema de creencias, de esquemas mentales que son rígidos, se ve amenazado, se siente amenazado. Y eso es lo que nos lleva al tercer elemento, que como pensamos, sentimos, y como sentimos en determinados perfiles, provoca una conducta violenta para que encaje en ese pensamiento. Por eso es que la tecnología, ¿sí?, tiene que tener algo muy concreto, o digamos que debe ser muy, muy consistente en no coadyuvar
no, digamos, no tirar nafta al fuego, por decirlo en criollo. Es decir, la inteligencia artificial tiene que ser muy cuidadosa para que los sistemas inteligentes justamente no aporten a los esquemas mentales rígidos. Por ejemplo, la asignación de roles, que ahora vamos a hablar también. ¿Por qué? Bueno, porque esto, obviamente, la violencia en definitiva no lleva más que discriminación, desigualdad y desventaja respecto de grupos minoritarios. Y en particular me estoy refiriendo a la violencia contra las mujeres, que es la más extendida, sin desconocer, por supuesto, que hay otros tipos de violencia. Y esto de no aportar el pensamiento rígido tiene que ver también con nuestros pensamientos, digamos, de cómo nos formamos, qué nos enseñan. Fíjense que cuando comenzó esta, digamos, esta clase, les mostraban el video de Lisa, ¿no? Digamos, de lo que debe hacer, lo que debe decir la muñeca, digamos, de la mujer tonta, que solamente piensa en vestido, en estar linda, digamos, que no piensa, y este reproche que le hace Lisa de que cómo puede ser, ¿no? Digamos, que ella es algo más que una muñeca. Y bueno, la realidad es que esto es lo que pasa. Miren, yo les voy a transmitir ahora este video, en donde no tiene sonido, igual no se los voy a pasar entero porque no tenemos tiempo. No lo están escuchando, ¿verdad? No, no se escucha audio. Bueno, de todas maneras yo después luego se los comparto. Esta es una, digamos, es una muestra de cómo desde que somos pequeños nos enseñan determinadas cuestiones, por este caso lo doméstico para la mujer, bueno, en el caso de Cenicienta, o luego lo que tiene que ver con, por ejemplo, la belleza, estándares de belleza, ¿sí? De Campanita, bueno, que se mira en un espejo, se ve sus caderas anchas, o mismo cuando vemos La Bella Durmiente, en donde, bueno, también el don, no solamente el don de la belleza, el don de la voz, que tanta importancia va a tener respecto de agentes conversacionales o asistentes virtuales. Y bueno, y esto en definitiva nos lleva a la pregunta, ¿vos crees que todo esto no impacta en la tecnología? Bueno, te voy a contar que sí. Esto que está mirando ahora es mi aspiradora, me la compré en la pandemia, y cuando la prendo, me dice con voz de mujer: hola, encantado de servirte, ahora te voy a limpiar. Bueno, esto obviamente no es gratuito, es decir, todo esto y ahora lo que están mirando de los diferentes asistentes virtuales, de las distintas empresas multinacionales, todas comenzaron a lanzarse digamos, al mercado con una voz femenina, que desde luego esto no es azaroso. Es decir, digamos, esta cuestión de que lo doméstico y lo servicial es para las mujeres, porque a ellas le corresponde esas tareas de cuidado, las tareas de asistencia, bueno, no lleva a que quienes desarrollan estos sistemas no hayan pensado, no hayan pensado en otras opciones, porque si la mujer se dedica a eso, bueno, es ella la que nos tiene que asistir. Y por otro lado, esto de la voz suave, de la voz dulce, que a todos les gusta escuchar, también ha sido, digamos, analizado por ellos. Incluso fíjense que la CEO de Amazon, cuando le preguntaron, luego de varios tiempo, de por qué su asistente virtual tenía una voz de mujer, bueno, ella salió a explicar que en realidad habían hecho una consulta a los usuarios y que habían sido los usuarios y no ellos los que habían preferido una voz servicial porque, digamos, no les gustaba escuchar una voz fuerte en lo que asistencia refiere. Y esto fíjense que también es una mala decisión, porque la sociedad en sí, como vos decías, Mario, está sesgada desde, digamos, desde que llegamos al mundo y nos separamos de acuerdo a nuestro sexo de llegada. Bueno, ahí ya es como que tenemos que prestarle demasiada atención a través de equipos formados en perspectiva de género y diversidad, ¿no? Porque si no pasan estas cosas. Hoy, si se quiere, ya no es un problema las diferentes voces que ofrecen los asistentes virtuales, porque luego de las críticas de diferentes organismos de derechos humanos, en general hoy casi todos ofrecen la posibilidad de poder loguear a los asistentes virtuales o a las distintas aplicaciones móviles, desde Waze hasta, bueno, Maps y todos los que nosotros queramos usar, con diferentes voces. O incluso hay quienes también han dado la posibilidad de tener una voz sin poder asociarse a distintos, por ejemplo, los sin género, de manera no binaria.
Entonces, ¿qué le quiero decir con digamos, con toda esta introducción? Que el problema, no se engañen, no es la tecnología, no es la tecnología la que en sí presenta los males de todo el mundo y que por tanto la inteligencia artificial no hay que usarla, ¿sí? El problema es nuestra sociedad, es un problema cultural que, como les dije, asigna determinados roles digamos, de género, y eso en la inteligencia artificial basada en datos, bueno, claramente va a tener una repercusión, digamos, enorme. ¿Por qué? Porque eso es lo que justamente va a ser lo que provoque el sesgo. No es la inteligencia artificial la que provoca el sesgo. Lo que provoca el sesgo somos nosotros humanos, quienes tomamos decisiones, ¿sí? Y que a partir de nuestros pensamientos somos los que terminamos volcando en los datos con los que interactuamos, bueno, todas nuestras creencias, todo nuestro ser en esos datos, que luego son tomados por la inteligencia artificial, quien en definitiva, si no la gestionamos de manera adecuada, como dije, con equipos multidisciplinarios y diversos, lo que va a pasar es que va a reproducir todos esos sesgos, digamos, que nosotros tenemos las personas humanas al momento de tomar decisiones. Ustedes recuerden que hay que poner especial foco en el proceso de toma de datos, de la recolección de datos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, justamente, es lo que le digo, toman toda nuestra cultura, todo lo que nosotros venimos absorbiendo desde que nacemos. Y también tenemos que prestar atención cuando tomamos decisiones, porque puede que nosotros hagamos una gran depuración de datos, pero si al momento de decir yo quiero que, no sé, mi asistente virtual tenga una voz femenina, bueno, ahí hay que prestar atención, porque en sí crear un asistente virtual no está sesgado, lo que está sesgado es asignarle una voz femenina y no permitir que tenga otro tipo de voz. Y no es que sea un derecho, ojo, que no es que nosotras las mujeres tenemos derecho a escuchar un asistente virtual con voces masculinas, no se trata de eso. De lo que se trata es de no aportar al pensamiento rígido. ¿Recuerdan? Es decir, no podemos a partir de la tecnología reafirmar esos roles, porque si reafirmamos, lo que vamos a hacer es que la tecnología reproduzca nuestros sesgos, nuestra manera de pensar. Entonces tenemos que romper con esos estereotipos si de tecnología se trata. Esto es lo que es, en definitiva, tecnología con perspectiva de género. ¿Por qué? Fíjense, o sea, están en todos lados, digamos, los sesgos contra las mujeres, están en todos lados. Fíjense, desde la creación de un perfume que propone rociarnos con un limpiador, como si fuera una botella de limpiador, desde lo que piensa el Papa, desde el rol de género, desde las películas de los años 90, ¿sí? De la mujer prostituta que va por mal camino y viene el hombre que la salva, desde los juguetes asignados a las nenas, bueno, el mundo de las princesas que yo les mostraba recién en el, digamos, en el video, todo eso parece que no, pero está plasmado en datos, y eso es lo que toman los algoritmos, ¿sí? Por eso es necesario trabajar sobre lo que desde el IA Lab llamamos el lado oscuro de la inteligencia artificial, que es la que nos va a llevar a la discriminación, ¿sí? Y ejemplos de discriminación hay de todo tipo y color, o sea, ustedes seguramente trabajaban muchísimo. Y de hecho, solemos enfocar mucho en este lado oscuro, como si nada nos sirviera de la inteligencia artificial. Y a mí siempre me interesa remarcar lo contrario, de que más allá de que hay problemas en el uso, por ejemplo, del machine learning o la variable del aprendizaje profundo, hay muchísimos otros ejemplos, como el que le mostré, en donde es posible nutrirnos sanamente de la inteligencia artificial a partir de una selección estratégica de técnica. Bueno, yo elijo una técnica de automatización que tiene una caja blanca, no tiene una caja negra, voy a poder decidir yo qué documentos me trae. Bueno, fíjense que no todo es desperdicio, ¿sí? Como les dije, ejemplos de discriminación, muchísimos que creo que ni vale la pena detenernos en cada uno porque ya los habrán visto ustedes. Simplemente les traigo esta anécdota de Apple. Hace varios meses yo le pregunté a Siri si era hombre o mujer y me pone como los cactus y algunos peces no tengo género, ¿no? Entonces, me dice que puedo elegir una voz
otra voz para mí en la configuración de Siri. Y esto no es más que la muestra de falta de perspectiva de diversidad y género del equipo que desarrolló, que desarrolla o que mantiene, digamos, las actualizaciones de Siri. Porque fíjense que si me está diciendo que no tiene género, ¿cómo me va a proponer solamente una voz binaria? ¿Me explico? O sea, si no tiene género, Apple tiene que desarrollar una voz no binaria, porque entonces no hay, digamos, digamos, no hay correlación entre la respuesta y lo que está proponiendo. Lo mismo, esto es desde hace poco, el traductor inteligente de Google, que es una caja negra, que es una red neuronal profunda, sigue teniendo sus problemas. Por ejemplo, fíjense, acá yo le pongo en español, a ver, la médica me traduce el doctor, y cuando va otra vez de inglés a español, otra vez va con el doctor, es decir, como asumiendo de que digamos que de las determinadas profesiones son para, digamos, para varones y no mujeres. Y aunque hoy nos resulte muy natural todo esto de que hay determinadas profesiones, de que hoy se ejercen de manera par, hace muy poco tiempo atrás no lo era, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros tenemos como interiorizadas ciertas formas de dirigirnos hacia determinadas profesiones o a determinadas personas y olvidamos, bueno, que quizás es necesario también adentrarnos en las cuestiones del lenguaje. También les muestro esto que me pareció muy interesante. Fíjense cuando yo digo de que no hay que intensificar o digamos, echarle nafta al pensamiento rígido, fíjense este desarrollo inteligente. Esto es un desarrollo de IA que es bastante caro, por cierto, ¿no? Porque, digamos, es una consultora de belleza. Entonces, uno puede pagar, creo que arriba de los $70, y uno puede, a partir de su foto, lo que hace el algoritmo es detectar cuáles son los defectos. En este caso es una foto mía, y todo lo que ven a la derecha son los defectos que el algoritmo detecta. Bueno, y esto, digamos, hace toda una, si ustedes entran a este desarrollo, hace todo una, si se quiere, una explicación de todos los parámetros que se han tomado en cuenta a la hora de definir belleza, ¿no? Que es como un concepto jurídico indeterminado, definamos belleza, ¿no? Bueno, es como que ha tenido conceptos genéricos, si se quiere, mundiales, en cuanto a qué se entiende por belleza, preferencias culturales, etc. Y bueno, y nos preguntamos si esto en realidad no viene a intensificar ese pensamiento rígido, ¿no? Digamos, de los estereotipos de belleza, ¿no? Tanto de varones como para mujeres. ¿Qué estereotipos deben tener los varones o cuáles las mujeres? Esto de marcar los defectos. Bueno, es bastante polémico usar inteligencia artificial para esto. En mi opinión, esto lo único que hace es aportar al pensamiento rígido que está, recuerden, en el elemento conductual y que por eso es necesario gestionarlos. Y bueno, esto lo voy a pasar porque es todo muy técnico. Del lado luminoso, como les decía, yo les mostré este ejemplo, y que como puntos digamos, como metas, tenemos que no aportar al pensamiento rígido, por ejemplo, los roles binarios, y contribuir justamente a inhibir esos esquemas mentales rígidos que en determinados perfiles de varones, no en todos, lleva a que se cometan actos violentos conductuales contra las mujeres. ¿Cuál es otro punto posible de encuentro? Bueno, utilizar inteligencia artificial que pueda ser explicable y trazable, que la persona sepa cómo, digamos, de qué manera se llegó a tal o cual decisión, cómo, digamos, yo utilizo este algoritmo y le doy la explicación de por qué. Y esto tiene todo que ver justamente con la no revictimización de las mujeres. Y esto, bueno, de vuelta, requiere una selección estratégica que, como les dije, va hacia el final del camino y no antes. Este caso, por ejemplo, de Q, es muy interesante porque no es un desarrollo inteligente, sino que Q es un desarrollo de una voz que no puede ser asociado el decibel ni con una voz femenina ni con una voz masculina. Por ejemplo, le sería muy útil a Apple, ¿no? Esto cuando dice que Siri no tiene género, bueno, le sería muy, muy útil. O el caso de Réplica, que es un asistente virtual en donde también permite que nosotras las personas, cuando bajamos la aplicación, nos podamos loguear de una manera no binaria.
Bueno, como les decía, no todo está perdido. Hay ejemplos luminosos del uso de IA, en este caso es la Universidad de México, en donde logró a partir de lexicones poder detectar frases que fueran agraviantes en la red social Facebook. Díganme ustedes cómo voy con el tiempo, ¿eh? Como... No, Nieve, venimos bárbaro y nos podemos quedar, pero Porque sabemos que yo tenés sigo, que... ¿viste? Y no sé. Nieve va, bueno, han visto la cantidad de temas y la experiencia que tiene, fundamentalmente desde su rol de juez, de investigadora y de lideresa de equipos prácticos, o sea, está claramente haciendo desarrollo en forma constante, investigando, y lo que tiene hoy es el cierre de la cápsula de IA y género, que es una hermana de la nave nodriza, que es el programa de los jueves de inteligencia artificial y derecho. Así que tenemos 1000 temas, hay muchas preguntas en el chat, disparó el debate, como ya imaginás, Nieve. Por ahí pedirte, a lo mejor como cierre, si se quiere, algunos tips digamos, de precauciones a la hora de hacer este tipo de desarrollo. Ya digo, claramente sí, hacemos desarrollo y entrenamos sobre datos, esos datos surgen de una sociedad rígida, no deconstruida. La tecnología replica y no solo replica, amplifica, y no solo lo amplifica, sino que lo hace a una velocidad enorme. ¿Qué tip tener en cuenta es ahora, ¿no? Porque parte del armado de equipo y lo que pretendemos con este espacio de innovación es empezar también a hacer, digamos, desarrollos prácticos, a conocer no solo conceptualmente, sino el uso práctico de la tecnología. Bueno, genial. A ver, como consejos prácticos, lo primero que le tengo que decir es que se deconstruya, no sé si la mayoría son abogados, pero lo primero que hay que deconstruirse es de sacarse el traje o el vestido de abogado. Porque, y también sacarse de esa creencia de que esto es un trabajo del departamento de informática, por decirlo de alguna manera. Si de inteligencia artificial se trata, lo que todos tenemos que estar de acuerdo es que hay que trabajar en equipo. Y el equipo tiene que estar dispuesto a conocer qué es lo que hace el otro, porque esa es la única manera, si no solamente tenemos como que va pasando de un nivel a otro, ¿no? Pero cuando todos participamos del proceso y nos interesamos digamos, en lo que está haciendo el otro, desde luego salen salen muchísimas mejores decisiones, ¿no? Esto es justamente lo que, digamos, digamos, la luz que tiene el trabajo en equipo, ¿no? Que mejora el rendimiento de las personas, que está comprobado, desde luego que el trabajo en equipo mejora los rendimientos. Y en este esquema de trabajo en equipo, desde luego que no se trata solamente, yo siempre digo de que en general se escucha, bueno, que tiene que ser equipo conformado por varones y por mujeres. A ver, la mitad del planeta está básicamente varones y mujeres. Imagínense que si de eso se tratara, diríamos, ¿por qué existe la violencia contra las mujeres? O sea, claramente no es un problema de varones y mujeres. No, digamos, no ese es el problema. La mitad del planeta es varón, la mitad del planeta es mujer, y más allá del género con el cual se pueda percibir cada uno, ¿no? Hecha esta aclaración, no solucionamos el problema solamente si tenemos la mirada de decir, acá tiene que haber varones, acá tiene que haber mujeres. ¿Cuál es el problema? El problema es que la sociedad, como decía Mario, no detecta, salvo que esté muy formada las personas, no detectan dónde está el problema, ¿sí?, de este pensamiento o esquema mental rígido. No lo detectamos. A mí me enseñaron que a mi hija tenía que pintarle cuartos a Rosa y así lo hice. Y lo mismo, y que tenía que comprarle la cocinita y le compré la cocinita. ¿Me explico? Entonces, nosotros, las personas, no detectamos si alguien que está capacitado y estudiado el tema no nos lo dice. Entonces, ¿alcanza con varones y mujeres? No. ¿Tiene que haber hombres y mujeres? Desde luego que tiene que haber, ¿sí? Pero el punto es que el equipo tiene que estar formado y que tiene que tener perspectiva de género y diversidad, porque esto no es un problema, o sea, el uso de la inteligencia artificial no solamente trae problemas de discriminación o desventajas hacia las mujeres, sino a todos los grupos minoritarios. Entonces,
digamos, en los equipos tiene que tener transversalidad, tiene que ser multidisciplinario, que no es lo mismo que interdisciplinario. ¿Sí? Interdisciplinario quiere decir como que en las mismas disciplinas hay diferentes habilidades o especialidades. Cuando hablamos de multidisciplina hablamos de diferentes disciplinas que van a relacionarse entre sí, que a su vez van a congeniar con diferentes géneros, y hasta incluso podemos hablar de diferentes razas, religiones, cuanto más diverso sea el equipo, mucho mejor. Y desde luego que además al menos una de las personas que forme parte de ese equipo tiene que tener formación adecuada en perspectiva de género y diversidad. Porque si al menos una de esas personas no pone el ojo donde lo tiene que poner, al resto le va a costar. Le va a costar porque es como yo les digo, yo porque ahora tengo un máster, pero si no, digamos, yo era un lamento boliviano cuando entré, digamos, porque no conocía, no reconocía, digo, el lamento boliviano siempre por la canción, no por Sí, sí. una, no por, Se entiende, por se favor, entiende. no lo entiendan como Acordate aparte que es una obra musical es de una obra mendocina y musical, a mendocinos, eso me digamos. refiero. No somos nosotros como sociedad, hemos absorbido tanto y tenemos tan interiorizados determinados roles y conceptos que es muy difícil desconstructurarnos nosotros mismos. Necesitamos de terceras personas formadas que nos ayuden con esta tarea. No es fácil. Y también tenemos que estar dispuestos, ¿no? Hasta dónde nos descontracturamos. Y no, digamos, no mentirnos nosotros mismos, ¿no? También en esa situación. Y después no desesperarse, porque este es un trabajo, digamos, que la inteligencia artificial llegó para quedarse, como ya lo habrán escuchado, no, digamos, no se va a ir. La inteligencia artificial va a estar y nos va a acompañar por muchísimo tiempo, ahora más que nunca, porque tiene un rendimiento extraordinario a la hora de lo que es procesamiento de datos, que aunque quisiéramos las personas no lo podríamos hacer. Entonces imagínense si nosotros lo vamos a dejar pasar. O sea, imagínense en qué cabeza cabe no poder utilizar inteligencia artificial. En ninguna. O sea, está claro que la inteligencia artificial la tenemos que utilizar, en este caso con perspectiva de género. Así que esos serían los consejos, Mario, humildes que yo Genial. tengo para darte. Bueno, Nieves, mil gracias. A cámara abierta te brindamos un aplauso. El único que puede hacer ruido soy yo, el resto está como muteada. Pero Yo gracias también. por traernos este tema. Gracias en público por liderar los espacios que estás liderando. Son muy importante el aporte que estás llevando adelante. Muchísima Mert para el cierre de hoy en nuestra querida cápsula de IA y género, y sin duda nos vamos a estar viendo en alguno de nuestros, en la gran red IA Lab, en el camino de la transformación de la justicia, la deconstrucción de la sociedad. Así Seguramente. que mil Muchísimas gracias a Nieves. ustedes. Saludos al equipo del Dialab y gran cierre hoy. Gracias, un saludo. Gracias, Nieves. Chao. Nieves, después tomate un minuto para leer el chat porque te han escrito muchísimos agradecimientos. mandamos, bueno, ha habido un bárbaro. gran Bueno, debate. les súper agradezco a todos y a todas. Y desde luego, si quieren me mandan mail, yo ahora les mando mi mail. Y desde luego... Genial, nos lo pasás y lo Ahí va. compartimos. Ahí está, genial. Buenísimo. Bueno, muchas De gracias. vuelta, gracias, noches. Nieves. Nos Chao. vemos. Gracias por estar con nosotros acompañándonos. A ustedes, chau, chau.